Bueno, acompáñeme a Génesis capítulo 20. Vamos a llegar al capítulo 20 de Génesis. Y básicamente hay 3 episodios en este capítulo o 3 situaciones que vamos a revisar. En los primeros versos vamos a ver cómo Abraham va a engañar al rey Abimelec y el rey Abimelec va a tomar a Sara y la va a llevar a su casa. Segundo, Dios va a reprender al rey Abimelec por lo que él planea hacer con Sara. Y tercero, el rey Abimelec va a liberar a Sara y va a bendecir a Abraham con bienes. Y es un capítulo a veces difícil de contemplar, dado que Abraham va a incurrir en un pecado que ya ha incurrido, es decir, la mentira, como lo hemos visto en el capítulo 12 de Génesis. Y lo interesante del capítulo es que si no supieras quién es Abraham y lees este pasaje, pensarías que el creyente es Abimelec, no Abraham. Lo voy a volver a decir. Si tú lees Génesis 20 y no conoces la historia de Abraham, no has leído los capítulos anteriores y no sabes cuál es el plan de Dios que él va a desarrollar con Abraham, y lees de lo que el rey Abimelec hizo, un rey que no es cristiano, es un pagano, pero cuando Dios lo llama a cuentas, cuando Dios lo reprende por lo que en su corazón él piensa hacer, entonces resulta que el rey Abimelec responde en un sometimiento y en una idea clara de obedecer a Dios. Así que si nos preguntáramos cuál de los dos hombres dirías que es el creyente, pues posiblemente no pensarías que Abraham, quien está mintiendo en este capítulo, es el creyente versus Abimelec, que está respondiendo de una manera tan clara a la voz de Dios. De hecho, no fue Abraham quien mostró integridad en este pasaje, y no fue Abraham a quien Dios evitó pecar. Abraham no está mostrando integridad, está mintiendo. Y luego cuando el pasaje se va a desarrollar nos vamos a dar cuenta que a quien Dios detuvo de pecar no fue Abraham, a quien Dios detuvo de pecar fue al rey Abimelec. Así que lo que Abraham hizo en este pasaje fue egoísta, fue un acto de egoísmo, pensando en sí mismo. En cambio, Abimelec respondió con generosidad. Si alguien revela un excelente carácter en este pasaje, ese es Abimelec y no Abraham, el amigo de Dios. Ahora, yo quiero que tengamos una idea muy clara de lo que tenemos aquí, porque los fracasos de Abraham fueron muchos. Y el hecho de poder reconocer que los fracasos de Abraham fueron muchos, nos muestra la humanidad de los héroes de la fe. El hecho de poder ver que Abraham está mintiendo en este pasaje nos muestra claramente que los héroes de fe son hombres de carne y hueso, que los héroes que la Biblia nos presenta realmente son personas que fallaron a Dios, que pecaron, y lo interesante es que la Biblia no ocultó esos pecados. La Biblia nos habla de esos pecados, la Biblia nos habla de esas fallas morales. De hecho, si nosotros seguimos la cronología de Abraham, nos vamos a dar cuenta de algo. En el capítulo 12, Abraham desciende a Egipto. Cuando él desciende a Egipto, sucede algo similar a lo que está pasando aquí. Está diciendo que Sara es su hermana, no su esposa. Y aunque Dios le da una lección en aquel momento de el por qué él no debería mentir, si yo sigo la cronología de Abraham entre el capítulo 12 y el capítulo 20, hay 25 años. 25 años después del capítulo 12, Abraham está incurriendo en el mismo pecado de mentir, está incurriendo en el mismo egoísmo de por salvaguardar su vida, decir que Sara es su hermana y no revelar que realmente Sara es su esposa.
Ahora piénsalo bien, porque la Biblia dice la verdad sobre, no solo sobre Abraham, pero piénsalo, Noé se emborrachó y se expuso a sí mismo en el capítulo 9 de Génesis, como ya lo vimos. Moisés perdió su paciencia en el capítulo 20 de Números. David cometió adulterio y planificó la muerte de un soldado valiente, segundo de Samuel 11. Pedro negó al Señor por 3 veces, Mateo 26. ¿Observas esto? La Biblia no está ocultando los pecados ni de Pedro, ni de David, ni de Moisés, ni de Noé, ni de Abraham en este capítulo en lo particular. Pero ojo, estas cosas están registradas en las Escrituras no para alentarnos a pecar. Estas cosas están registradas en la Biblia no para decirnos, o la lección que debemos tomar no es esta. Lo que la Biblia no quiere decir en el capítulo 20 es, puedes seguir pecando, al cabo Dios te va a perdonar. Esa no es la lección. Más bien la lección de este capítulo, como en los casos de los hombres que yo mencioné que también pecaron, es una advertencia contra el pecado. La Biblia claramente en el Decálogo dice no mentirás. Éxodo 20, Deuteronomio 5, habla de no mentirás, como habla de otros 9 mandamientos directos que tenemos allí para completar 10 mandamientos. Entonces, cuando vemos del pecado de los hombres en estos relatos, eso no significa que nosotros somos llamados a seguir pecando, al cabo que Dios es misericordioso y bueno para perdonarnos. No significa en lo absoluto, significa eso. Después de todo, si estos hombres de fe desobedecieron al Señor, entonces los santos ordinarios, nosotros, tenemos que ser muy cuidadosos cuando pensamos en el tema del pecado. Cuando Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 10, 12, dice, por lo tanto, el que piensa que está firme, mire que no caiga, tenga cuidado de no caer. Esta es una advertencia clara, esto es una sentencia clara de cómo el pecado puede llegar, puede afectarnos, puede tentarnos. Esa es la naturaleza del pecado. Pero la respuesta al pecado solo la tenemos nosotros. Todos en alguna vez hemos sido tentados. Tentación no significa pecado. Tentación significa la antesala del pecado. Si yo cedo a la tentación, entonces voy a pecar. Entonces los creyentes del Nuevo Testamento podemos tener victoria sobre el pecado. Sí, por la gracia de Dios, por la presencia del Espíritu Santo, porque obedecemos las Escrituras. Pero yo creo que todos coincidimos aquí que la victoria sobre el pecado no se da de forma automática, ¿cierto? No porque yo leo la Biblia no voy a pecar, no porque yo vengo a la iglesia no voy a pecar, no porque yo recibí de Cristo un día, al día siguiente ya no voy a pecar. No se da de forma automática. Y una de las cosas que más nos van a ayudar para afrontar y enfrentar el pecado es reconocer lo que yo ya mencioné, reconocer que el que otros hombres en las Escrituras hayan pecado no son una licencia para pecar, sino son claras advertencias de por qué nosotros no deberíamos pecar. Entonces, acompáñame a Génesis 20 para dar lectura en 3 momentos diferentes. Génesis 20, verso 1 y 2. Abraham salió de donde estaba hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Sur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Abraham decía de Sara, su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Ahora, yo creo que todos podemos reconocer que esta es una práctica común entre los reyes o entre las autoridades de muchos reinos, pero principalmente cuando entendemos el tiempo en el que se escribió la Biblia en el Antiguo Testamento, entendemos que los reyes tenían su harén, tenían mujeres a su disposición para hacer uso de ellas de manera íntima cuando ellos así lo querían o cuando ellos así lo requerían. El hecho de que
el rey Abimelec haya tomado a Sara era básicamente para agregarla a su harén, aunque el capítulo nunca nos dice que intima con ella, simplemente dice que la toma. Ahora, para este día, para este momento, el hijo de la promesa no ha nacido, Isaac no ha nacido. Observen cómo claramente nosotros entendemos que todo plan de Dios, todo propósito de Dios siempre va a estar acompañado o siempre va a tener la visita del maligno para intentar bloquear o para intentar detener el plan de Dios. Bueno, ¿cómo Satanás sabe entonces que Abraham y Sara son claves en lo que Dios va a hacer? Bueno, porque Abraham ha caminado con esta promesa por más de 25 años. Lo ha dicho, lo ha externado. La gente que vive con él sabe que Dios le ha dado una promesa. Así que lo que vamos a ver es cómo podemos reconocer que hay un intenso afecto de Jehová por Abraham, de Dios por Abraham en este pasaje, dado que Dios va a cuidar y va a librar a Sara de este rey. Dios va a proteger cuidadosamente a Abraham y a Sara y a su familia mientras ellos están en una tierra hostil. Pero vean cómo es que Abraham nuevamente está involucrado en una situación incómoda cuando dijo al pueblo de la tierra de Gerar que Sara era su hermana. Bueno, hay que recordar que Abraham ha vivido en Hebrón, o en lo que va a llegar a ser conocida como la ciudad de Hebrón, durante unos 20 años. Durante esos 20 años, él ha estado plantado en ese lugar y ahora decide ir a la tierra de los filisteos. Gerar es una población que está dentro del país filisteo, pero aún era un lugar peligroso para estar. Él había estado bien en el lugar donde Dios lo había plantado y él decide dejar Hebrón, dejar el lugar de comunión para ir a Gerar. Ahora pensemos en esa realidad. Presenta a Sara como su hermana. Bueno, eso era una media verdad, porque Sara, si seguimos la cronología, Sara es una media hermana de Abraham, pero a la vez es su esposa. Cuando él dice que es su hermana, es una media verdad, era su media hermana, pero también era su esposa. Así que la causa básica del fracaso de Abraham en este pasaje es el triste hecho de que él y Sara no habían sido juzgados, o no habían juzgado, perdón, este pecado cuando lo habían hecho en Egipto en el capítulo 2. Ellos ya han mentido en una situación similar. Ellos expusieron la integridad de Sara frente a Faraón en Egipto, pero parece ser que ellos no han aprendido la lección de un fracaso de tal manera. 25 años después, ellos están cometiendo el mismo pecado. Hermanos, creo que la lección es clara, es nítida y es sencilla. Cuando nosotros no tratamos con un pecado en nuestras vidas, no importa el tiempo que pase, el pecado va a tratar con nosotros. Los hermanos puritanos en el siglo XVI, XVII en Europa tenían una frase o tenían una expresión para hablar de cómo el creyente debe tratar al pecado, y ellos acuñaron la expresión la mortificación del pecado. El creyente tiene que mortificar su propio pecado. Lo que nosotros vamos a observar en este capítulo 20 es que Abraham no mortificó el pecado de la mentira en su vida, y por eso es que el pecado de la mentira va a tratar con ellos 25 años después. 25 años después ellos van a estar en el mismo lugar donde estuvieron en Génesis 12, mintiendo a una autoridad importante para salvaguardar la vida de Abraham y poniendo en riesgo la promesa de Dios de bendecir a través del matrimonio de Abraham y Sara con el hijo de la promesa, a saber, Isaac. En estos días, donde Abraham y Abimelec y Sara se ven involucrados en esta historia, el poder político de un rey se determinaba por la cantidad de esposas que tenía. Mientras más esposas tenía un rey,
pareciera ser que eso hablaba de su poder. Bueno, eso es lo que está pasando en el día de Abraham. Así que el rey Abimelec aprovechó rápidamente la situación, viendo que Abraham y su grupo podría convertirse en una amenaza política para su pequeño reino. Entonces él va a sacar a Sara de la casa de Abraham en preparación para el compromiso matrimonial y la va a llevar. Alguien ha definido a un vecino como una persona que puede entrar a su casa en 1 minuto, pero se tarda 2 horas en salir fuera. Los vecinos pueden ser una gran fuente de bendición e incluso acercarse más a nosotros que algunos de nuestros familiares. Ahora Abraham tiene como vecino a Abimelec porque él ha decidido ir a Gerar, a la tierra donde Abimelec es rey. Y ahora Abraham está en un tremendo problema. El rey Abimelec ha pedido que Sara venga a su harén, sea parte de su harén, y él ha quedado realmente sin su esposa. Seguramente lo que los eruditos creen es que Abraham se mueve de Hebrón después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y entonces decide venir a Gerar. Pero lo interesante es que cuando llega a Gerar, la propia narración del evento nos va a decir que Abraham comenzó a tener miedo. El hombre de fe, el hombre que ha recibido una palabra de Dios, una promesa de Dios, una palabra que ha sido ratificada por Dios, ¿sí? Va a tener miedo. Y ese hombre circunstancialmente va a dejar de andar en fe para andar por vista. Véanlo ahí, verso 3 en adelante. Pero Dios vino a Abimelec en un sueño de noche y le dijo, escucha eso, tú eres hombre muerto. Por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Pero Abimelec no se había acercado a ella y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes, yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto y además yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Verso 8. Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. El cierre del verso 8 es increíble, ¿no? Porque no solo Abimelec respondió con temor delante de Dios. Observa que cuando él le comunica a sus siervos y le relata la forma como Dios le habló y le relata lo que Dios le dijo, escucha eso, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Ellos entendieron que realmente Dios había hablado con Abimelec. Ahora vuelvo a insistir, no se nos está diciendo en este pasaje que Abimelec y que estos hombres son creyentes, no se nos está diciendo que son miembros del pacto, no se nos está diciendo que son discípulos del Señor, no. Pero cuando estos hombres escucharon la palabra de Dios, tuvieron temor. ¿Tuvieron temor? En la historia que se desarrolla en la vida familiar de Génesis, usted va a encontrar que hemos visto la vida en familia de varias personas en Génesis, la familia de Adán y Eva, la familia de Noé, hemos hablado de la familia de Abraham ahora, hemos visto el modelo de
familias piadosas, pero también de familias que fueron tras el pecado, y hemos visto familias que vienen salvaguardando el linaje del hombre y también familias que vienen salvaguardando el linaje de la serpiente, como hemos trazado desde que iniciamos el libro. Pero observen que en Génesis surgen varios pecados que estuvieron incrustados a la familia. La poligamia, la homosexualidad y también el incesto. Pero otra forma de pecado marital se menciona en esta sección de las Escrituras. Cuando Dios advirtió al rey Abimelec sobre tomar la esposa de este hombre, escucha cómo Dios juzgó y le dice a Abimelec, estás muerto. Si tú la tocas, estás muerto. Así que de nuevo, al igual que en el capítulo 12 de Génesis, vamos a ver a Dios intervenir salvaguardando la integridad de Sara. Vamos a ver cómo Dios va a proteger a la mujer con la que Dios le ha dicho a Abraham que va a surgir el hijo de la promesa. La severidad de la advertencia de Dios a Abimelec está en consonancia con la revelación posterior, donde Dios va a establecer en Levítico 20 la pena de muerte para quien se atreva a tomar la esposa de su prójimo. Eso posiblemente no tiene mucho sentido en el día de Abraham y de Abimelec, porque no hay una ley todavía que diga que esto va a ser juzgado. Pero cuando la ley vino en los días de Moisés, en Levítico 20:10, si Abimelec hubiera tomado por mujer a Sara, entonces él hubiera sido juzgado con la pena de muerte. Ahora vean la respuesta de Abimelec. Cuando Dios reprende a Abimelec, este rey insistió vehementemente que él había actuado con motivaciones puras. Él dice que actuó íntegramente, tomó a Sara como la hermana de Abraham, porque nunca se le dijo que era su mujer. Él dice que realmente ha sido engañado por Abraham al no revelar a Abraham que Sara es su hermana, pero no solamente Abraham mintió, también Sara mintió. Usted va a ver en el verso 5 cómo Sara se va a involucrar en esta mentira, y eso solamente es un recordatorio de algo. El pecado siempre va en aumento. El pecado siempre va en aumento. El pecado puede empezar diminuto. De hecho, nunca comienza siendo escandaloso. El pecado siempre comienza con cuestiones pequeñas. Por eso es que cuando la gente peca, se va a esconder. ¿Cierto, no? La gente se va a esconder y va a empezar con pequeñas cositas, con pequeños permisos, con pequeñas libertades que nos vamos a dar permiso de ello. Pero si yo no detengo el pecado va a ir en incremento, en incremento, en incremento, en incremento, creciendo. Llegará un momento en que aunque yo sé que estoy pecando y la gente alrededor de mí sabe que está pecando, lo voy a gritar a los cuatro vientos. Porque ya no me da vergüenza el que otros sepan que yo he cambiado mis convicciones o que yo he cambiado mis posicionamientos bíblicos. Pasó en el día de Abraham y Sara. Ha pasado a lo largo de la historia. Ha pasado ayer. Y debo advertir, seguirá pasando, porque esa es la naturaleza del pecado. Pequeñas libertades, pequeños permisos que nos vamos a dar. Quizás una de las consecuencias más tristes del pecado de Abraham y de Sara es que en Génesis 26 nosotros vamos a ver una historia similar. No es Abraham, pero es el hijo de Abraham. ¿Y qué crees? El hijo de Abraham va a repetir el pecado de Génesis 12
de Génesis 20 en el capítulo 26. Él va a decir de su esposa que no es su esposa, va a decir que es su hermana. Y tú dices, bueno, ¿por qué mintió? Porque no es otro pecado el que las escrituras nos dicen. Hermanos, porque la semilla había sido sembrado en Génesis 12. Después la semilla fue refrescada o regada o añadida en Génesis 20 y finalmente Isaac va a pecar de una manera más escandalosa. Esa es una tremenda advertencia para cualquier padre. Es una tremenda advertencia para cualquier padre. El pecado que un padre tolera de manera moderada en sus hijos. El pecado que un padre tolera de manera moderada en sus hijos lo van a repetir escandalosamente en unos años. Yo estuve involucrado, no porque quisiera estar involucrado en una conversación de familia, pero yo estuve involucrado en una conversación de familia donde el hijo de esa casa llegó a altas horas de la noche y llegó alcoholizado. Sus padres han venido toda una vida a la iglesia y sus padres estaban horrorizados, no sé si porque llegó alcoholizado o porque yo estaba ahí y a mí me tocó ver la escena. Y cuando sus padres escandalosamente estaban reclamando a este chico que no cruzaba los 20 años y llegó en condiciones, bueno, en primer lugar no sé cómo llegó manejando, no lo entiendo, cómo pudo llegar manejando desde donde salió hasta su casa. Pero finalmente cuando está en la batalla por querer decir, el hijo simplemente dijo esto: les recuerdo que aprendí a tomar en mi casa con vino tinto en el refrigerador. ¿Ves esto? Es lo que te quiero decir. Él aprendió de una forma que posiblemente era moderada, en un ambiente moderado o en un ambiente que posiblemente no tenía esa expresión, pero finalmente cuando él lo llevó a cabo, él no tuvo freno alguno para expresarlo. Es lo mismo que está pasando aquí con Isaac. Isaac ha visto que, o por lo menos sabe de la historia, porque no ha nacido aquí, pero sabe de la historia de lo que ha pasado con Abraham y Sara en 2 ocasiones, y finalmente cuando él crece lo va a desarrollar de una manera escandalosa. Escandalosa. Nosotros como padres necesitamos tanta sabiduría de Dios para guardar el corazón de nuestros hijos mientras ellos van creciendo, de tal forma que nosotros podemos ir tratando con estos pecados y advertirles a ellos para que no repitan los mismos pecados que nosotros. Así que la mentira de Isaac en Génesis 26 fue mayor, ya que dijo que Rebeca era su hermana, cuando realmente era su prima, y nuevamente la va a exponer a peligro. El erudito bíblico F.B. Meyer dice que una mentira consiste tanto en el motivo como en las palabras reales. Una verdad a medias tiene suficiente información para hacerla plausible y el engaño suficiente para hacerla peligrosa. Entonces, los creyentes cometen pecados, pero eso no anula su fe ni destruye su salvación, aunque pueden desacreditar su testimonio tremendamente. Y esto es lo que vamos a ver en el caso de Abraham, cómo su testimonio se va a ver debilitado por esta situación. Vean en el pasaje cómo en la providencia misericordiosa y soberana de Dios, Dios va a evitar que Abimelech llevara a cabo esa relación potencialmente adúltera. Cuando tales malentendidos podrían desviar a un hombre, está claro que Dios en su soberanía es plenamente capaz de revertir la situación. Impidió que la tocara. El pasaje no nos dice si fueron horas o si fueron días que Abimelech la tuvo en su casa, en su palacio, en su residencia.
No lo sé. No nos lo dice. Pero Dios de alguna manera lo atontó. Voy a usar la expresión. Si cuando la vio la eligió, si cuando la vio dijo yo la quiero en mi harén, pues lo más sencillo de pensar en la historia es que inmediatamente de cuando la llevó a su casa, la hubiera tomado como su mujer. Sin embargo, vean cómo en la providencia de Dios, Dios va a guardar la vida de Sara. La visión bíblica de un Dios soberano dista mucho de los destinos impersonales e inmorales que las personas pueden llegar a tener. Pero Dios le va a decir a este hombre, te detuve de pecar. ¿Puedes ver la misericordia de Dios en este pasaje para Sara? ¿Te detuve de pecar? Te detuve de pecar. Evidentemente la noticia del Dios de Abraham le había precedido lo suficiente como para preocupar a Abimelec, que Dios pudiera también matar a su nación. Así que Jehová va a exigir la devolución de Sara a su esposo legítimo. Aunque nos puede parecer que Abraham subestimó a Abimelec y manejó la situación pobremente, en el capítulo no se percibe tal crítica. En el capítulo no se percibe que Abraham es criticado. Pero Dios no se va a disculpar por el comportamiento de Abraham. Solo hay apoyo y bendición hacia el hombre de Dios. Al final, él deja el destino de Abimelec y de este reino en manos de Abraham. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Bueno, lo único que podemos decir es que Dios ha celebrado un pacto con este hombre y ese pacto que Dios ha celebrado con Abraham es irrefutable. Dios ha pactado con Abraham y por causa de que Dios ha pactado con Abraham, Dios va a ser leal a su pacto y Dios va a bendecir a Abraham tan tremendamente solo por su buena voluntad. No hay otra explicación. A pesar de la mentira de Abraham en este capítulo, Dios va a decir a Abimelec, no solamente que es hombre muerto si toca a Sara, lo segundo que Dios va a decir a Abimelec es que Abraham es un profeta. Bueno, y tú pudieras agregar a esa expresión un profeta mentiroso o un mentiroso profeta, porque primero en el pasaje lo vemos como mentiroso y segundo Dios lo va a describir como profeta. Vean esa declaración, este hombre es profeta. Por cierto, esta es la primera ocasión en toda la Biblia que la palabra profeta va a ser usada. Recuerden que estamos en el libro de los comienzos y hemos visto muchas cosas que primeramente o de manera ordinaria son la primera vez que suceden. Entonces, esta es la primera vez en todas las escrituras que la palabra profeta se va a escuchar y pareciera ser que Dios la va a declarar en un momento donde tú no esperas que Dios declare a un hombre profeta, menos en la condición de Abraham. La expresión allí profeta se introduce de una forma como que este es el siervo reconocido por Dios para hablar con él. Este es el hombre que puede ser un intermediario entre Abimelec y Dios. Y es interesante. Vean el verso 9. Entonces Abimelec llamó a Abraham. Nuevamente, el del comportamiento íntegro, el del comportamiento santo parece ser Abimelec, no Abraham. Abimelec realmente respondió al mensaje o a la palabra de Dios de manera inmediata. ¿Qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino
un pecado tan grande. Me has hecho cosas que no se deben de hacer. Abimelec añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho eso? Y Abraham respondió, porque me dije, sin duda, no hay temor de Dios en este lugar. Fíjense la primera idea de Abraham, no hay temor de Dios en este lugar. Pregunta, ¿Abimelec está respondiendo con una actitud de temor hasta este momento? Sí. Dios le habló e inmediatamente él respondió. Abimelec le dijo a sus siervos lo que Dios le había dicho y ellos cayeron en temor reverente delante de Dios. Sin duda no hay temor de Dios en ese lugar y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre y le dije a ella, este es el favor que me harás a cualquier lugar que vayamos, dirás de mí, es mi hermano. ¿Qué está expresando Abraham aquí? Abraham lo que está expresando es temor al hombre. El temor al hombre es mutuamente excluyente del temor a Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, entonces no tememos al hombre. Pero cuando temes al hombre, no estás temiendo a Dios. Cuando nosotros llegamos del pecado al Señor, llegamos de una vida donde hemos temido al hombre y por eso no expresamos temor a Dios. Pero cuando la conversión se da y entendemos que Dios realmente gobierna sobre todas las cosas, comenzamos a cultivar temor por Dios y ese temor por Dios nos va alejando del temor al hombre. Pero vean que Abraham realmente está manifestando aquí en Gerar temor al hombre. Verso 14, entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelec, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. A Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y ante todos quedas vindicada. Verso 17, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara, mujer de Abraham. Pues eso es increíble. Dios había juzgado la casa de Abimelec y su reino o su nación por causa de que el hombre había tomado a una mujer más para su harén, aunque no había intimado sexualmente con ella. Dios había traído un juicio y el único que podía quitar ese juicio era Abraham orando. ¿Puedes creerlo? Un mentiroso orando a Dios para que Dios bendiga a Gerar y a su rey. A mí me impresiona la respuesta, el sometimiento a la palabra de Dios que Gerar y los suyos tuvieron. Pero vean la manera como el pasaje se da. El rey llama a Abraham, el rey pagano confronta al profeta mentiroso y le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué has pecado contra mí? Me has metido en un tremendo problema con Dios. Pregunta, ¿eso no debería ser al revés? ¿No debería de ser los justos confrontando a los impíos con su pecado para que tengan paz con Dios? Eso es el evangelismo, ¿no? Esa es la manera de hacer evangelismo. Creyentes que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido la palabra de Dios,
Vamos donde hay hombres o mujeres que están viviendo en pecado y les decimos, no estás viviendo de la manera más adecuada delante de Dios. Les damos el plan de salvación, los llamamos al arrepentimiento, los llamamos a la fe salvadora, les testificamos de un Cristo que vino, encarnó, murió, estuvo en la cruz, resucitó, está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros y un día va a venir. Testificamos el evangelio, de acuerdo a lo que Pablo dice en 1 Corintios 15. Pero aquí está pasando lo contrario. Es un pagano llamando a un santo, confrontándolo. Y entonces Abraham va a ofrecer su versión de los hechos. Pero observa que en la confesión de los hechos de Abraham, en ningún momento Abraham va a reconocer que él ha pecado. En ningún momento él va a reconocer que ha fallado a Dios. En ningún momento él va a reconocer que la historia después de 25 años se ha vuelto a repetir. De nuevo, una advertencia para nosotros, que cuando somos confrontados con un pecado personal en nuestras vidas, en vez de decir, es cierto hermano, discúlpame, en vez de decir, esto que tú estás diciendo es una verdad y me duele confesarlo y me humilla, pero es una verdad, perdóname. En vez de decir eso, Abraham va a dar sus hechos sin nunca decir, he pecado. Hermanos, esta es nuestra naturaleza pecaminosa que se repite una y otra vez. Una y otra vez. La forma como reaccionamos cuando públicamente hemos sido exhibidos por pecado, por una mala decisión, por una decisión inmadura, habla mucho de nuestro cristianismo. Si tú confrontas a alguien por alguna decisión o por algún pecado que ha tenido y esa persona hace lo que Abraham hizo, es decir, te dice, pero es que no tienes mi versión, porque mi versión es así, así y así. Algo anda mal. ¿Algo anda mal allí? Entonces, el punto es que Abraham nunca va a confesar su pecado. Ahora piensa en esto. Piensa en la humillación pública que Dios ha permitido que Abraham tenga en el reino de Gerar. El incrédulo exhortando al padre de la fe. Dios llamando al incrédulo para descubrir lo que el padre de la fe ha hecho mal. No obstante, parece que este intercambio fue suficiente para aclarar las cosas entre los dos hombres. Una vez más, Dios va a bendecir a Abraham materialmente, como lo ha hecho en toda su historia o a lo largo del proceso. Dado que Dios puso a Abraham en el asiento del conductor respecto a la situación de Abimelech, no fue hasta que Abraham oró por él que Dios restauró la fertilidad en el pueblo de Gerar. Nuevamente, de hecho, Dios llamó a Abraham profeta y dejó en claro que la intercesión de Abraham era lo único que se interponía entre Abimelech y la muerte. El hecho de que Dios contestó la oración de Abraham por Abimelech es una evidencia de que Abraham había en algún momento del pasaje, aunque no está incrustado aquí, en algún momento de la historia o de la narración, Abraham había confesado sus pecados al Señor y el Señor lo había perdonado. Sin embargo, no vamos a ver que Abraham está reconociendo frente a Abimelech que él pecó. Vean la expresión del verso 16, cuando dice que Sara va a ser vindicada. Sara va a ser vindicada. Una manera muy nuestra de entender que es vindicada es la palabra justificada. Sara va a ser justificada. Y entonces vamos a comenzar a ver el cumplimiento temporal, o por lo menos en este pasaje, el cumplimiento temporal de la primera promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan
y maldeciré a los que te maldigan. Dios va a bendecir a Abimelec a pesar de la mentira de Abraham, porque Dios no va a faltar a su pacto, porque Dios no va a faltar a la promesa que le ha dado a Abraham de bendecirlo. Bueno, eso es increíble. Eso es increíble. ¿Cómo es que a pesar de la falta o de la falla de carácter de Abraham de mentir, Dios va a seguir siendo el Dios de Abraham? Bueno, permíteme cerrar el pasaje. ¿Cómo nos enseña este pasaje a caminar con Dios en fe y en obediencia? ¿Cómo este pasaje nos modela a caminar con Dios en fe y en obediencia? Número uno, tenemos que reconocer, Dios siempre protege a los suyos. Una vez más, al igual que en el capítulo 12, vamos a ver que Dios protege a los suyos. Su control sobre nuestras circunstancias y su cuidado sobre nosotros es absoluto. Si hemos entrado en una relación de pacto con el Dios viviente, no hay límite a dónde ir para que Dios nos proteja y nos defienda. Él nos protege en el sur como en el norte, en el este como en el oeste, cuando hay sol como cuando está nublado, cuando el día está soleado como cuando está lloviendo. Dios no varía, Dios no cambia. Nuestras circunstancias pueden cambiar, nuestra salud puede cambiar, nuestras amistades pueden cambiar, pero Dios no muda, Dios no cambia. Nada le sucede al pueblo de Dios sin el permiso de Dios. Nada puede acontecer a nuestras vidas que ha salido del control de Dios. Sin embargo, Abraham en esta historia casi pierde a Sara, y si pierde a Sara, entonces pierde a Isaac. Esa es la realidad del pasaje. En ese día un rey tenía derecho a llevar a su harén a cualquier mujer soltera que le complaciera. Abimelec pensó que Sara era una mujer soltera, por lo que la tomó, y si no fuera por la intervención de Dios, el rey habría tenido relaciones normales con esta mujer. Así que lo que hizo el rey amenazó el gran plan de salvación de Dios, por lo que el Señor tuvo que actuar para proteger a Sara, para proteger a Isaac. Cada vez que hacemos algo que obliga a Dios a intervenir milagrosamente, nosotros estamos tentando a Dios. Y de acuerdo a Deuteronomio 6, 16 y Mateo 4, 7, tentar a Dios es un pecado. Un pecado que ningún creyente de manera normal o de manera humilde debería de cometer. No deberíamos tentar al Señor de ninguna manera. Dios podía salvaguardar la familia de pacto sin el pecado de mentira. Aunque aquí el pecado identificado es mentira, y nuevamente Dios va a salvaguardar a esta familia del pecado de mentira, Dios podía haber salvaguardado a Sara y a Abraham en Gerar sin que Abraham hubiera mentido. Entonces, ¿qué vemos allí? Vemos la tremenda misericordia de Dios sobre la vida de Abraham y de Sara. Vemos la tremenda benevolencia que Dios tuvo por ellos para cuidar de ellos en medio de una situación tan arriesgada, a la que Abraham entró no por obedecer a Dios, no por cumplir la voluntad de Dios, sino porque Abraham vuelve a cometer el pecado que ya ha cometido 25 años atrás. Número 2, encontramos aquí la misericordia de Dios por su pueblo, incluso cuando el pueblo de Dios a veces puede tomar decisiones poco sabias. Decisiones poco sabias pueden poner en riesgo a veces nuestra vida. Decisiones poco sabias pueden poner en riesgo la vida de nuestra familia. Decisiones poco sabias
pueden llevarnos a situaciones realmente adversas. Bueno, si tú vienes conduciendo en carretera y ya vienes cansado porque has manejado unas 6, 7 horas el mismo carro sin parar, solamente parando en casetas y gasolineras, y de repente estás en lo que conocemos como la hora cero y tú quieres llegar un poquito más rápido y comienzas a acelerar más el carro, pues posiblemente no es la mejor decisión acelerar más el carro. La mejor decisión sería párate, lávate la cara, camina, despéjate un poco. Pero si a esa situación tú agregas que viene tu esposa y vienen tus 2 o 3 hijos en el carro, pues no es una buena decisión comenzar a rebasar vehículos donde la carretera indica que no deberías rebasar. ¿Sí lo ves? Ahora, si yo decido rebasar, donde la carretera me dice que no debo rebasar, y yo choco o me chocan, entonces lo más común es que alguien pudiera decir, me chocaron. No, tomaste una mala decisión en el camino. Hiciste algo que no deberías de hacer, poniendo en riesgo no solo tu vida, sino la vida de quienes estaban contigo. Y lo mismo sucede en la toma de decisiones cuando pensamos en nuestro caminar espiritual o en nuestra relación con Dios y su iglesia. La misericordia de Dios no excusa la falta de sabiduría de nuestra parte. A veces Dios va a mostrar su misericordia sobre nuestras vidas y nos va a rescatar y nos va a sacar de decisiones sumamente equivocadas que tomamos. A veces. Otras veces, Dios no va a mostrar su misericordia. Ahora, yo sé que cuando todos oramos decimos, Señor, muestra tu misericordia. Sí, a veces Dios va a mostrar su misericordia, pero otras veces Dios va a mostrar su disciplina. Hebreos 12, Dios como el buen padre nos va a disciplinar. Eso no significa que hayas tomado una mala decisión y Dios te esté disciplinando, no significa que Dios deja de ser tu padre. Pero en el lenguaje de Hebreos 12 significa que como tú eres su hijo, Él tiene todo el derecho de disciplinarte. Y si no te disciplina, en el lenguaje de Hebreos 12 es que no te disciplina porque eres un bastardo. Y esa palabra suena muy fuerte allí, ¿no? Pero es una realidad. Dios pudiera mostrar su misericordia a mi vida cuando yo erro en una decisión. Y si Dios muestra su misericordia, entonces Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer para reenfocarme o para que yo retome el camino. Pero si Dios quisiera disciplinarme, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Pero una vez más, Dios va a mostrar su gracia para sustentarnos en el camino. ¿Qué debemos advertir de esta historia entonces? Debemos advertir que cuando los creyentes pecan, el pecado nos va a introducir al sufrimiento. Cada vez que un creyente peca, ese creyente va a sufrir. O como Spurgeon decía, Dios no permite que sus hijos pequen con éxito. Lo voy a volver a repetir. Dios no permite que sus hijos pequen con éxito. Dios te va a incomodar. El Espíritu Santo te va a redarguir de que has pecado. El gozo que el pecado puede dar es momentáneo, es circunstancial. Pero una vez que peques, si realmente eres hijo de Dios, te vas a sentir muy mal. Amén. Entonces, cuando desobedecemos deliberadamente a Dios, sufrimos tanto las consecuencias de nuestros pecados como podemos sufrir la disciplina de Dios. A menos que un creyente se arrepienta y vuelva a sometimiento a su Padre, Hebreos 12, 5 al 11,
Dios puede perdonar nuestros pecados, primera de Juan 1, 5 al 10, pero Dios en su soberanía debe permitir que el pecado produzca una cosecha triste. Gálatas 6, 7. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Por eso decimos que el pecado causa sufrimiento. Sí, vamos a pecar, sí, Dios te puede perdonar de ese pecado. Lo que Dios no va a quitar es la huella, es la marca o es el fruto de ese pecado. Phyllis Brooks dijo que el propósito de la vida es construir el carácter a través de la verdad. Construir el carácter a través de la verdad. La mentira le costó muy caro a Abraham. La mentira le costó su propio carácter. Número 3. Sara fue elogiada en el Nuevo Testamento por su obediencia a Abraham. ¿Se acuerdan de Primera de Pedro capítulo 3 cuando se honra a Sara por su sometimiento o por su obediencia a Abraham? Esa es una referencia clara a la obediencia que Sara tuvo hacia Abraham como su esposo, y de hecho es la única referencia que se hace de Sara como esposa. Por ello, la tomamos como un buen ejemplo para las mujeres casadas en la iglesia el día de hoy. La pequeña farsa de Abraham parece ser un plan descabellado que difícilmente habría sido necesario y mucho menos moralmente apropiado. Sus acciones expusieron a su familia con riesgos innecesarios. Sin embargo, Sara cooperó con su esposo a lo largo de todo esto. Dios bendijo a Abraham y a Sara hasta el final, pero aún, escucha bien esto, aún en el pecado, Sara se sometió. Sí, yo sé que no es la frase más apropiada, pero lo que debo decir es que aún en el pecado, Sara se sometió. Dios no le dice a una esposa que se someta a su esposo por algún tipo de confianza ciega en la sabiduría impecable de él. No, más bien debe someterse a su esposo por una confianza ciega en Dios, no en el esposo. La fuente de toda sabiduría y bendiciones. Porque lo que hemos leído no es que Abraham guardó a Sara, lo que hemos leído es que Dios guardó a Sara. Así que es increíble. Número 4, para finalizar, casi todas las naciones desarrolladas del mundo hoy día están experimentando un colapso demográfico. Si bien podemos atribuir la causa humana a las píldoras anticonceptivas, abortivas o a otros dispositivos, Dios sigue siendo soberano sobre el uso de estos inventos científicos. El hecho es que por alguna razón Dios está cerrando los úteros de miles de mujeres en todo el mundo, como lo hizo en la pequeña ciudad o estado de la historia de Gerar. Y la razón es la misma que por lo que lo hizo en Gerar, pecado. ¿Qué son los hijos en la Biblia? Recuérdenme, ¿qué son los hijos? Bendición, fruto de Dios. Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos tenidos en la juventud. Que Dios tenga misericordia de su pueblo en medio de la crisis que nosotros vivimos el día de hoy. Lo importante es que tratemos con nuestros pecados con humildad. Posiblemente tu pecado no es la mentira, como en el caso de Abraham, pero posiblemente tu pecado tiene nombre y solo tú lo sabes y solo yo lo sé en cuanto a mis pecados. Pero nuestros pecados deben de ser tratados con humildad, con honestidad, deben de ser confesados. Debemos juzgar nuestro pecado, no debemos de estar de acuerdo con nuestro pecado.
No debemos de estar gozosos cuando pecamos a Dios nuevamente. Tenemos que mortificar nuestro pecado y finalmente tenemos que abandonar ese pecado. Y solo entonces podemos venir a Primera de Juan capítulo 1 y poder buscar al abogado que tenemos delante del Padre, diciendo, perdóname, Señor, soy tu hijo, te amo, pero he vuelto a pecar en este asunto. Lo que vamos a encontrar al final del episodio es a un Abraham orando por Abimelech y Dios escuchando la oración de Abraham y perdonando el pecado de Abimelech, aunque él realmente no sabía lo que estaba haciendo. Y cuando el autor del libro de Génesis, Moisés, pone punto final a este capítulo, sin esconder el pecado de Abraham, 25 años después de Génesis 12, es como si Dios diera la oportunidad a Abraham y a Sara de punto y aparte. Entonces yo me pregunto y yo te pregunto a ti para orar esta mañana, esta tarde. Cuando pecamos y realmente buscamos a Dios y confesamos nuestro pecado y buscamos al abogado que tenemos delante del trono de Dios intercediendo por nosotros, ¿estamos dispuestos a decir punto y aparte? ¿O nuestra historia va a ser punto y seguido? En otras palabras, ya me siento bien, emocionalmente ya me siento bien, soy agente libre nuevamente, así que puedo volver a pecar. No, esa no es la advertencia clara de Dios. La advertencia clara de Dios es que nosotros debemos mortificar el pecado, juzgar el pecado, abandonar el pecado y reconocer que en la gracia de Dios y en el poder del Espíritu Santo nosotros podemos tener victoria sobre aquello que posiblemente tu hermano, tu primo, tu vecino no está teniendo victoria. Pero lo que tenemos en Génesis 20 no es una licencia para pecar, es una advertencia acerca de cómo nosotros tenemos que vivir la vida en Cristo, agradándole a Él, agradándole a Él. Oremos. Padre, te doy gracias esta noche por tu amor. Te doy gracias esta noche por tus bondades, tus misericordias, tus beneficios para nuestras vidas y todo lo que tú haces para poder realmente obrar en nuestras vidas con tu poder y con tu favor. Vemos claramente en este pasaje cómo la buena mano de Dios está sobre los suyos, cómo tú proteges a los tuyos, a pesar del pecado, a pesar de la maldad, a pesar, Señor, de lo malo que podemos hacer en medio de nuestra carnalidad. Vemos claramente cómo tú nos proteges, cómo tú nos ayudas, cómo tú tienes a bien rodearnos, cobijarnos, bendecirnos, ayudarnos de una manera tan firme y tan clara. No nos permita ser humillados de una forma en la que tu nombre sea vituperado, porque nosotros no estamos viviendo a la altura de nuestras demandas en cuanto a nuestra santificación personal. Ayúdanos a poder vivir honrándote, exaltándote a ti y reconociendo que tú eres el Rey de Gloria y el Señor de señores en todas las cosas. Yo pido que tú nos bendigas con un entendimiento claro del pecado, cuando el pecado toca la puerta de nuestro corazón, nos trata de seducir, nos trata de influir, trata de cautivar nuestra atención para que nosotros faltemos o fallemos a ti. Señor, esa es la naturaleza del pecado, pero la naturaleza nueva que tú nos has dado por el poder de tu Espíritu Santo es la de rechazar el pecado, es la de levantarnos victoriosos cuando somos tentados. Así que yo pido que tú nos ayudes a poder glorificarte y a poder honrarte en todas las cosas y poder decirte con nuestros actos y poder decirte con nuestro corazón, tú eres alabado, tú eres exaltado, tú eres glorificado en todas las cosas y por esa razón te damos a ti gracias.
Y por esa razón te damos a ti el honor. Y por esa razón te glorificamos y te bendecimos. Bendice nuestras vidas, bendice a nuestras familias. Líbranos del maligno, líbranos de la tentación, cobíjanos en tus brazos de favor y de poder. Y pedimos todo esto para la gloria de tu nombre y te adoramos, Señor. Amén.